Bien, hoy día vamos a estar vamos a hablar una introducción acerca de lo que es el Ayurveda. Primero saber que el Ayurveda, ¿sí?, es un tipo de ciencia, de estudio, que proviene de la cultura oriente. Entonces, de todas las medicinas existentes en este mundo, es la única medicina quizás que estudia a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel espiritual, ¿sí? O sea, estudia estos tres tipos de puntos que son muy importantes para saber de dónde surge la patología en la cual necesitamos trabajar, ¿sí? Entonces, sabemos que Ayur es vida, ¿sí? Y Veda es conocimiento. Entonces podemos estar hablando de el estudio o el conocimiento de la vida o la sabiduría de la vida en sí. Y a través de esto vamos a estar también, o sea, se va a estar estudiando, es un tema muy amplio, holístico, ya que, lo vuelvo a repetir, va a estar trabajando sobre estos tres puntos, ¿sí? Lo físico, lo mental y lo espiritual. Entonces, para comenzar lo físico, primero tenemos que saber que en la cultura oriente no solamente como una medicina común y corriente, no solamente van a estar estudiando los músculos del cuerpo, o no solo van a estar estudiando los huesos, los tendones, etc., sino que se va a estar estudiando inclusive cómo está conformado el cuerpo físico a través de la naturaleza, Prakriti. Prakriti es la naturaleza la cual conforma a este cuerpo físico, regido por los 5 elementos. Estos 5 elementos, ¿sí?, son los que todos conocemos: tierra, fuego, aire, éter, agua. Y están distribuidos alrededor de todo el cuerpo, conforman todo este cuerpo, ¿sí? Bueno, ya sabemos que a nivel científico inclusive se explica que el cuerpo físico está conformado un 70% de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué decir del resto de los elementos? Por ejemplo, en el sistema digestivo se encuentra el fuego digestivo, ¿sí? El metabolismo, a eso es lo que se le llama fuego, Agni, ¿sí? Después la tierra es la densitud de lo físico, así como también tenemos el aire que prevalece en el sistema psíquico, ¿sí? La mente, la inteligencia, el ego. Bueno, el ego está relacionado con la tierra también. Pero bueno, y así cada elemento se va a ir relacionando con cada área del cuerpo físico. Eso por una parte. Prakriti sería la naturaleza, ¿sí?, la naturaleza de este mundo. Y los 5 elementos, ¿sí?, también no solamente van a estar conformando este cuerpo, sino que también conforman la naturaleza del mundo en sí. Entonces, naturalmente, si bien lo que percibimos a nivel externo nos va a dar también un indicio que somos parte de esta naturaleza, y de esta creación. Entonces ya también es un indicativo muy importante, ¿sí?, que me va a estar dando como esta chance de ser más consciente de la conexión que vamos a tener con la naturaleza en sí. ¿Sí? Bueno, esto es por una parte, ¿sí? Después vamos a también saber que el cuerpo físico no solamente lo va a estar formando los 5 elementos burdos, sino que también el cuerpo está formado por 3 elementos sutiles. Vamos a separar el cuerpo entonces en 3 cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo sutil, cuerpo astral. Ahora vamos a conocer un poquito lo que es el cuerpo sutil, que esto está formado por mente, la mente inferior, llamada en los Vedas, ¿sí? Después la inteligencia, buddhi, y luego ahankara, el ego falso. Bien, este campo sutil
es lo que prevalece alrededor de todas nuestras reencarnaciones. Es lo que nos acompaña, no solamente el alma, sino que a través de cada encarnación que vamos, ¿no?, cambiando de especie, etc., este campo sutil nos va a acompañar. Entonces, en base a lo que percibimos, es lo que vamos a tomar nosotros, es cómo vamos a vivir esta vida, o cómo vivimos vidas pasadas, o cómo vamos a vivir vidas futuras. Entonces, es muy importante, el Ayurveda se va a estar relacionando en trabajar sobre todo el aspecto mental. Claro que va a empezar por lo físico, porque al trabajar lo físico, ¿sí?, necesitamos de un cuerpo sano para poder uno absorberse en la práctica interna, absorberse hacia el trabajo que requiere el poder controlar la mente, el poder llevar ese control de mente. No se habla de un concepto negativo, sino que es un concepto positivo, el cual nos va a estar brindando la oportunidad de encaminarnos hacia un potencial superior, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a estudiar la Ayurveda principalmente. ¿Cómo podemos conectarnos con esa identidad, con ese cuerpo, que es el tercer campo, que está relacionado con el alma, la individualidad, la existencialidad? Entonces, para llegar a ese punto, primero la Ayurveda va a trabajar sobre cuerpo físico, cuerpo psíquico. A través del campo del cuerpo físico, naturalmente se va a aconsejar una buena alimentación en base también a la constitución física que cada uno de nosotros tengamos. No todos tenemos constituciones físicas iguales y no todos tenemos las mismas necesidades. Cada uno de ustedes va a pasar por diferentes necesidades a nivel alimenticio, a nivel emocional, ¿sí? Y sobre todo las emociones están muy relacionadas a la manera como nos vamos a estar alimentando, inclusive. Recordemos que todo está relacionado con todo y todo tiene un porqué. Entonces, es indispensable conocer este punto, ¿sí? De que a través de nuestras emociones es como nosotros vamos a estar alimentándonos. Entonces, en la Ayurveda, por eso va a trabajar el campo mental principalmente, ¿sí? Porque ¿dónde se originan las emociones? A través de manas, llamada en sánscrito, M-A-N-A-S, manas, y significa mente. Bien, entonces, al poder reconocer nuestro campo sutil, pasamos al campo astral, el cual es justamente el alma, la individualidad, y ese va a ser el propósito, el cual va a apuntar el Ayurveda en sí, como dije anteriormente. En esta charla introductoria a la Ayurveda, ¿sí?, si bien quizás la mayoría ya conocen lo que es la Bhagavad Gita, veo caras conocidas, y la mayoría quizás pasaron por mi materia predilecta, la cual es el Bhagavad Gita, que todos los años en mi instructorado tengo la chance y la oportunidad de poder darlo. Sabemos que en esta literatura originaria de Oriente, hace más de 5.000 años, inclusive al principio de la creación, nos va a estar hablando de temáticas muy importantes que no dejan de tener peso en la actualidad, como por ejemplo, habla de la naturaleza de la mente. Y esto está relacionado con los Vedas, y Vedas sobre todo aquellos que estudian esta ciencia de la Ayurveda. Se explica que la mente en sí, está la mente inferior y está la mente superior. La mente inferior es la que nos hace ruido constantemente, es la radio, ¿sí? De que hoy día me siento así de esta manera, ahora necesito esto, y ahora quiero acá. Te cuento que la próxima noticia va a ser esta emoción. Y así constantemente esta radio nos va a estar llevando a diferentes sensaciones o emociones. También tengamos presente otra cosa, que en esta mente inferior es donde van a surgir los pensamientos. ¿Los pensamientos con qué están relacionados? Con el elemento aire. Sí, exactamente. El elemento aire juega acá un propósito muy importante, que es la distracción. La distracción
a que perdamos esa conexión con nuestra individualidad. Entonces, el aire justamente es fluctuante, es rápido, y los pensamientos se relacionan con este elemento aire. Son fluctuantes y rápidos. Por ejemplo, el pensamiento que ahora vos tenés en este momento y que decís, este pensamiento es lo importante, y yo pienso de esta manera, y es tan importante lo que estoy pensando, ahora yo te pregunto, ¿este pensamiento el año pasado lo tenías o qué otro pensamiento era importante? ¿No? Entonces, de saber que uno inclusive en la forma de percibir las cosas nos apegamos sutilmente a estos pensamientos. ¿Cómo juega acá el papel, no? Manas, la mente, ¿cómo está jugando ese papel de distraernos? Distraernos de aquello que realmente se considera en el Ayurveda como algo importante, que es la autorrealización, y así como otras prácticas alternativas, como el yoga, la meditación, medicinas también inclusive alternativas, que también van a apuntar a lo mismo, que realmente uno estar sano de conciencia, uno estar sano mentalmente, y uno estar sano físicamente se va a relacionar con tener una mente clara, tener una mente estable. La mayoría de las enfermedades surgen de acá. La mayoría, yo diría que la totalidad de las enfermedades, ¿sí? Son de aquellas emociones no trabajadas y pensamientos que nos apegamos, ya sean positivos o negativos, que realmente son efímeros, son rápidos. Así, en cuestiones de segundos dejaron de tener un peso. Ese pensamiento que vos tenías en tu momento ya dejó de ser importante porque vinieron 40.000 pensamientos más en fracciones de minutos. ¿Sí? Esto lo habla el Mahabharata. Mahabharata es un tipo de Veda que es anterior a la Bhagavad Gita y que cuenta la historia real de por qué la Bhagavad Gita se da en sí. ¿Sí? Entonces, el Mahabharata explica a un personaje principal llamado Yudhishthir, que representa el Dharma, la ética, la moralidad, va a estar explicando de que aquello que nos mantiene apegados a este mundo son los pensamientos. ¿Sí? Y los pensamientos, ¿por qué? Porque estos pensamientos son los que nos llevan a accionar. Entonces, yo me apego a un pensamiento y este pensamiento literalmente es lo que me va a llevar a generar un tipo de acción. Por eso tenemos que saber o tomar conciencia, y acá va a hablar de una mente superior, que es la conciencia. Justamente decir, si yo presto atención, estoy conectada con la conciencia o conectado con la conciencia, voy a saber, este pensamiento es efímero. Este pensamiento es relativo. ¿A qué me está llevando? Al tan solo uno preguntarse esto, la dualidad, en realidad voy a ahorrar mucho sufrimiento. Voy a ahorrar una gran cuota de sufrimiento. O sea, no voy a estar generando ese sufrimiento que va a provenir de haberle hecho caso a un pensamiento que fue impulsivo y que me va a llevar a un accionar impulsivo. Entonces, cuando yo tengo conciencia, puedo ver las cosas con claridad y puedo detenerme. Puedo decir, ¿cuál es mi propósito existencial? Ser feliz, naturalmente. ¿Esto me va a llevar a ser feliz? No. De hecho, hay una frase de John Lennon que decía, le preguntaban en la escuela, ¿no? ¿Cuál es tu meta en la vida? Y mi meta en la vida es ser feliz. Él le decía, ¿no? A su profe, y él decía, pero acá en la escuela no se enseña a ser feliz directamente, entonces no es una escuela. ¿Sí? Porque realmente la escuela de la vida en sí, todos buscamos ser felices. Por eso se diseñaron este tipo de instituciones inclusive. Y con el paso del tiempo se fue perdiendo la esencia. La verdadera educación es poder llevarnos a emplear herramientas que nos permitan conectarnos con esta felicidad. Y esto es Ayurveda.
la ciencia y la salud. Una salud benéfica, una salud positiva, el cuerpo sano, la mente sana, me llevan a un estado de felicidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes quizás habrán escuchado reiteradamente estas frases, sobre todo en Buddha y Yoga Studio, de que somos lo que comemos. Pues sí, lo volvemos a reafirmar, escribirlo con su rayón y pintarlo en las paredes en graffiti, que somos lo que comemos. ¿Por qué? Pues la lengua y el órgano genital están conectados entre sí. Hay un mantra en Upa Sambrita que dice Bacho vegan manada saha kruda vegan, jiva vegan udarupasta vegan, eta vegan yovi sajeta dera sarvan pinim pritivim sasisya. Aquellos que realmente buscan una conexión interna, para poder controlar los sentidos, primero tienes que aprender a controlar el sentido de la lengua. Es el primer órgano el cual nos va a llevar a, no solamente en la forma en que comamos y que se puede desarrollar gula, sino en la forma también a cómo nos expresamos. Por eso el gusto es uno de los primeros sentidos que debemos aprender a controlar. Porque también está relacionado con el órgano genital, el cual también está buscando disfrute y placer. Vuelvo a reiterar, buscar disfrute es natural en la vida, buscar placer es natural en la vida. El punto es cómo lo hacemos. Entonces, vamos al punto acá, seguimos con Ayurveda y seguimos con el campo psíquico, porque esto es fundamental tener en consideración en esta ciencia. Uno de los juegos fundamentales que nos van a distraer de nuestra individualidad es el tercer elemento del campo sutil. Y este tercer elemento es el ego falso. El ego falso nos hace creer que pertenecemos a, o cuando nacemos generamos un estado de separación, inconscientemente. Cuando nacemos, quizás conscientemente no sabemos que cómo es que estamos separados de. El punto es saber que no estamos separados de nada. El punto es saber que estamos conectados con todo. ¿Por qué? Porque si hablamos a través del lenguaje de la individualidad y la existencialidad, somos alma, somos energía. Por ende estamos conectados entre todos en sí. ¿Sí? Recordemos que esta frase que dice, pues, todos somos uno, está relacionado con esto, con que la individualidad de cada uno son similares a nivel interno. Por ejemplo, Satchit Ananda. Todos tienen conocimiento, todos tienen eternidad y todos tienen felicidad. Esa es la cualificación primordial en cada individuo. Ahora, cuando nosotros nacemos, tenemos ese concepto de pertenencia, pero con el paso del tiempo, después del año y medio aproximadamente o 2 años, vamos a estar comenzar a tomar este concepto de separación, de independencia, ¿sí? Ya vemos que soy aparte de mi papá, estoy aparte de mi mamá, estoy aparte de mis hermanitas o de mis hermanitos, y así comienzo a establecer separación en todo aquello que yo en un principio creí que éramos uno, un conjunto. Y eso nunca deja de ser. El punto es que uno lo genera porque el ego juega acá un juego muy importante que es esto, creerse que uno es independiente de, ¿sí? Entonces, ahí es cuando comenzamos, con el paso del tiempo, a generar juicios, adjetivos, ¿sí? A comenzar a ver aquellos o aquellas como formas en sí. Veo tu cuerpo, veo tus ojos, tu cara, veo tu personalidad, y ahí es que comienzo a cometer juicios para con otros. Y es ahí cuando yo me separo del mundo en sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, me considero mujer. Yo soy mujer. Entonces, ya el hecho de considerarme mujer me va a estar separando de la mitad del mundo.
Y esa mitad del mundo son los hombres en cuanto a los seres humanos. Entonces ya estoy generando, ¿no?, un tipo de separación. Me estoy separando de... ¿Por qué? Porque veo todo como género. ¿Sí? Soy mujer, soy hombre, soy chico, soy grande, soy flaca, soy gorda, soy, en base a conceptos relativos. Esto es lo que hace, no solamente conmigo misma, sino también con el mundo en general. Y así es como comienzo a ver todo el concepto de separación. Y eso es por lo que el ego sobrevive. Y eso es por lo que el ego nos mantiene en esta conceptualidad de que soy este cuerpo. ¿Mm? Bueno, parece una clase de Bhagavad Gita, aquellos que me conocen, pero les puedo asegurar que la Ayurveda, como proviene también del Veda, está íntimamente relacionada, ¿sí? Porque va a estar estudiando lo mismo. Esta sería la psicología de la Ayurveda, ¿sí? Lo podríamos llamar de esta manera, que es así realmente. Reconocer cómo interactúa el ego falso, ¿no?, con el cuerpo físico, con el cuerpo sutil, y cómo nos hace también inclusive separarnos de nuestra individualidad a través de estos juicios. Es ahí cuando empezamos también a generar el ego que genera. El ego es el último elemento al cual trascendemos, y es el último elemento pesado. Inclusive el ego en el Ayurveda se estudia que está relacionado con el elemento tierra, por eso es determinante, es pesado, ¿sí? Es un elemento fuerte. Entonces, justamente el juego de esta existencialidad que vamos a estar generando es ir aplacándolo a través de este conocimiento, ¿sí?, de cómo el ego va a interactuar, aunque igual, por un lado, generamos un tipo de conocimiento y tomamos las herramientas para poder trabajar sobre este ego, pero por el otro, el ego genera un determinado libro, también acumulación de conocimiento para refutar a lo que estamos incorporando. Entonces, es un juego muy fino en el cual tenemos que estar constantemente permitiéndonos ahondar en cómo estamos actuando internamente, por qué generamos determinados juicios, por qué nos comportamos de determinada manera, o para qué, a qué me lleva eso, ¿sí? Entonces, cuanto más conciencia, esto nos va a pesar más. ¿A qué me refiero con pesar más? Que va a generar un tipo de responsabilidad en mi persona, ¿sí?, para poder realmente desarrollarme como un ser humano, ¿sí? Entonces, el Ayurveda va a trabajar sobre el campo psíquico a un nivel muy profundo. ¿Mm? Esto es recién una base, es algo muy básico, es algo que quizás lo conocemos, lo hemos escuchado, inclusive en psicología lo hemos estudiado con otros adjetivos, con otros nombres, pero saber que una ciencia como la Ayurveda, que trabaja sobre la medicina inclusive, y está completamente relacionada con el trabajo a nivel psicológico, deja mucho que decir, ¿sí?, en el sentido de que es muy amplia esta medicina, por eso es holística, ¿sí?, por eso realmente trabaja. O sea, en esta clase no es que vamos a saber cuál es nuestra dosha, o cuál es, porque eso ya lo dejo para realmente aquellos profesionales que realmente tienen capacitación en esto y trabajan, tienen práctica, etc. Y si uno realmente quiere saber su dosha, yo les recomiendo que vayan a un médico o una médica ayurvédica. Pero el punto acá es conocer de cómo trabaja esta medicina y si nos podemos inspirar inclusive en poder aplicar determinadas herramientas que van a sumar a mejorar nuestra calidad de vida. Por eso hablamos de esto, de la naturaleza de la mente, de la naturaleza del ego. Quizás somos muy enfáticos en esto, pero les puedo asegurar que por más que lo repitamos todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, si esta ciencia imperecedera, que es eterna, se repite hace más de 5.000 años y aún aquí como seres humanos estamos aprendiendo a comportarnos como tales, quiere decir que es algo
un camino que realmente lleva un trabajo muy fino, muy profundo, que requiere de mucho trabajo interno y que no es fácil, ¿no? Entonces, toda medicina que aparentemente parece fácil, obsérvenlo 3 veces. Piénsenlo 3 veces, porque aquello que se presenta como fácil y no hay un trabajo realmente interno o un trabajo que cueste, es como que el resultado así de rápido también se va rápido. Entonces, por eso necesitamos buscar de algo que sí comience a trabajarse de raíz, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con este tipo de medicinas, que aparentemente parece que en el momento no tienen resultado, pero con el paso del tiempo la enfermedad se cura, se sana, desaparece y nos permite trascender inclusive este plano relativo, nos lleva a la iluminación, al interno. Por eso el yoga, los yogis toman estas herramientas como asanas, pranayama, limpiezas hepáticas, etcétera, remedios naturales a través de hierbas, aromaterapia, etcétera, lo toman para curar el cuerpo y dejarlo libre de cualquier tipo de patología o sintomatología, para justamente que este sea un instrumento hacia nuestro camino espiritual, ¿no? Con palabras muy simples. Podemos llamarlo samadhi, podemos llamarlo iluminación, liberación, como ustedes gusten, tienen muchos sinónimos, pero la meta es la misma para todos, ¿sí? Bueno, ahora, bueno, he hablado un poco de la naturaleza de Prakriti. También hay algo que importante mencionar también, que en base a la constitución física del cuerpo de cada uno de nosotros va a estar relacionado no solamente la interrelación de los 5 elementos del campo psíquico, del campo interno, sino también va a estar relacionado con la naturaleza material en sí. Recordemos que estamos relacionados con esto. Entonces, la naturaleza material está formada por 3 gunas. Gunas significa aquello que ata, o cuerda. Entonces, son 3, y estas 3 son sattva, rajas, tamas. Estamos hablando de la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. La bondad naturalmente me va a estar relacionando con la cualidad de conocimiento, compasión, tolerancia, humildad. La modalidad rayas, la pasión, me va a estar relacionando con el deseo, con el disfrute. Se va a estar relacionando con la acción, ¿sí? Es fuego, rayas es fuego, entonces naturalmente hay acción, dinámica. Y tamas, sueño, letargia, inercia, ¿sí? Pereza. Esta combinación de las 3 modalidades, combinadas con los 5 elementos que forman el cuerpo, combinadas con nuestro campo sutil, va a ser lo que conforma nuestras doshas. Las doshas son la constitución física del cuerpo. Entonces, naturalmente, física y cuerpo están relacionados, son los mismos sinónimos. Entonces, esto es lo que va a formar lo que son las 3 energías que prevalecen en la Ayurveda, las cuales se estudian, y en base a esto se llega a tomar una conclusión de qué es lo que necesitamos para no solamente trascender o curar una enfermedad, sino que también poder trabajar sobre nuestro campo interior, sobre nuestros estados mentales, nuestros estados emocionales, y poder conectarnos en sí con nosotros mismos. Entonces estas doshas son 3 también, están relacionados con Vata, Pitta, Kapha. ¿Sí? Bien, estas constituciones van a estar relacionadas con los elementos. Por ejemplo, Vata prevalece el elemento aire y éter. Después Pitta está relacionado con lo que es fuego,
y agua también. Ahí ya tenemos 4 elementos. Y por último tenemos Kapha, que también inclusive no solamente va a estar relacionado con el elemento tierra, sino que también con el elemento agua. Por eso aquellas personas que son Kaphas de constitución física más grandecitas, lo que les desequilibra un poquito a Kapha es tomar demasiada agua, porque ya tiene demasiada agua en su cuerpo. Entonces por eso es lo que es cuando sufre retención de líquidos. A una persona Kapha quizás recomendarle que tome 2 o 3 litros de agua por día, la vamos a llevar a que se desequilibre un poquito más. Entonces, bueno, hay que saber bien ahí qué elementos están prevaleciendo, y en caso de que no sepamos cuál es nuestra constitución, cuál es nuestra dosha que me prevalece, que esté en desarmonía o que esté más equilibrado o no, médica ayurvédica, por favor, si pueden, ahí tienen la chance de poder hacerlo, la verdad que sí, les recomiendo a todos. Bueno, entonces estamos hablando de esto, ¿no? De estas 3 doshas que constituyen los 5 elementos, y como ven, cada una trabaja con determinados elementos. Y en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de una persona en una como es constitución Vata. Aquellas personitas que tienen características Vatas, voy a dar ejemplos muy poquitos porque pues es de hablar de horas realmente de cada una de estas temáticas, pero es aquella personita que, por ejemplo, es muy delgada, ¿sí? Muy delgada, muy flaquita, tiene la piel muy seca, por ejemplo. A nivel físico estamos hablando, ¿no? La piel es seca también, el cabello es muy finito, ¿sí? De hecho no tiene mucha cantidad de pelo tampoco. Bueno, a nivel psíquico son muy etéreos, el aire está prevaleciendo aquí, entonces es como que una personita Vata, por ejemplo, va a tener una personalidad que tiende mucho a ser dinámica, ¿sí? A nivel accionar, pero también se pasa mucho de rosca, en un lenguaje más porteño, y este pasarse de rosca lo puede llevar a un estado de desequilibrio emocional. ¿Por qué? La personita en Kapha va a necesitar de hábitos, va a necesitar de horarios. ¿Por qué? Porque se olvida de que tiene hambre, por ejemplo. No es una necesidad que prevalece en ella. No puede saltearse los horarios y puede estar todo el día haciendo, pero llegan las 7 de la tarde y dice, no sirvo para nada, no sé para qué existo en esta vida, no creo poder seguir así, y genera todo una cosa gigante porque simplemente no comió a tiempo. ¿Entiendes? Llega inclusive a estados existenciales muy profundos y negativos, pero justamente porque no ha cumplido con sus horarios, porque se desequilibra al no tener como una determinada regulación en sus hábitos de comer, de descansar, inclusive, porque hay mucho aire. Entonces, también tienen mucho al futuro, de no estar en el presente, ¿no? Entonces tienden mucho a ver hacia adelante. Entonces, por ejemplo, en una modalidad Vata es, mañana tendré que hacer esto y tengo que el otro día, y si acá al mes que viene podemos hacer esto también inclusive. Entonces, constantemente está viendo hacia adelante, hacia un futuro, que no está mal, pero en extremo, en exceso, desequilibra. Entonces, justamente, Vata va a necesitar de una alimentación para poder equilibrarse. Primero que necesita hábitos, ¿sí? Y si no los tiene, marcar un relojito con horarios para que, inclusive, si no siente hambre, igual Vata tiene que cumplir con sus horarios de comer. Es de suma importancia esto, ¿sí? Son las 9 de la mañana y no desayuno nada, a comer, a desayunar bien, sobre todo bien inclusive. Esto de picotear acelera a Vata, desequilibra a Vata. Una galletita
Por ejemplo, desequilibra Vata. Picoteo con una galletita, picoteo otra cosita por acá. El picoteo también desequilibra. Así que Vata necesita de horarios y comer comida, ¿sí? No comer chatarra. Porque eso también lo lleva a un estado... Porque Vata inclusive se llena con muy poquito. O sea, no es una necesidad primordial en su vida el comer, así que bueno, por eso necesita de esos hábitos. Y aparte que esta comida chatarra, inclusive si ya Vata tiene una piel seca, va a secar más su piel. ¿Se entiende? Entonces, pues así es como que necesitamos mejorar un poquito estos detalles que van a hacer que Vata esté más en armonía. Bueno, esto es un poquito de características de Vata. Ahora podemos hablar también de Pitta. Por ejemplo, Pitta, algo más global, ¿no? Generales. Y por ejemplo, Pitta está relacionado con tener un cuerpo físico ni muy delgado, pero tampoco muy grande. Sí, es una talla intermedia. Lo llamamos así, de esta manera. Entonces no son ni muy flacos ni muy gordos, entonces pues tienen la piel grasa naturalmente, el cabello es graso inclusive, pero tienden mucho pueden llegar a la calvicie y pueden también generarse canas a temprana edad. ¿Por qué? Porque el elemento Pitta es fuego. Entonces el fuego está quemando constantemente, ¿no? Está todo el tiempo generando luminosidad, un metabolismo muy fuerte, por eso sufren acidez o gastritis, todas aquellas enfermedades que son digestivas, realmente es porque hay un fuego muy acelerado y claro, emociones como el miedo o el control no trabajadas, también eso hace que el fuego se acelere mucho más. Entonces, y eso hace que Pitta en desequilibrio también sea una personita con carácter muy agudo, con miradas muy penetrantes. Uy, cuidado si una mamá o un papá son Pitta. Ay, 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 ay. Fuego. Entonces va a ir más allá de la mirada superficial, ¿no? Tienden mucho al control, a la sobreprotección. Y son muy juiciosos, son muy rebeldes también, no les gusta que le impongan las cosas y aparentemente van a ser como que van a ir a la contraria, pero internamente ellos están anhelando también el juicio. Y cuando te observan es a través de juicios y etiquetas, inclusive, ¿no? Eso es el fuego, ¿no? Es parte de esta creación y de esta naturaleza, el cual tenemos que aprender a equilibrarlo. Un fuego cuando incrementa, quema. Un fuego cuando está equilibrado, ilumina, atrae. Por eso los líderes a nivel social son Pitta. ¿Sí? Porque atraen. Pero ojo con acercarte mucho. Si este fuego está desequilibrado, puede quemar. Entonces, por eso necesitamos también de tener una alimentación sádvica. Sádvica en la modalidad de la bondad con Pitta, ¿no? Determinados alimentos que están relacionados más en Vata, en la bondad, ¿sí? Ojo con los alimentos que tienen color rojo, como el tomate, incrementa mucho el fuego en Pitta, el morrón rojo, qué decir de los picantes, si no son, cuando son, ya sea el estilo picante que sea, incrementa el fuego, astringente. Entonces ahí tenemos que consumir más determinadas frutas, porque hay frutas también que incrementan Pitta, determinados vegetales que ayuden a bajar el fuego. ¿Qué más? Bueno, así, ¿no? Tenemos como un mundo de opciones que nos permiten a nivel externo, por más que esté a nivel externo, equilibrar este fuego y acompañarlo también con, Pitta necesita mucho de canalizar energía, ¿no? Está como constantemente ácido también, inclusive. Entonces necesita, por ejemplo, de música relajada, mantras, va a estar buscando el silencio, porque como tiene demasiado ruido interno también, y busca hacer, busca crear, busca avanzar, entonces necesita como algo que lo aplaque.
Entonces, pues, las meditaciones son muy beneficiosas para personas en modalidad Pitta, ¿sí? Bueno, y así podemos estar hablando muchas veces. Muchas cosas, realmente. Kapha, vamos a Kapha. Bueno, Kapha, aquellas personitas que están en la modalidad Kapha en tierra son más grandotas, ¿sí? Porque tienen una constitución física más grande, tienden a tener un peso, bueno, a ser gordos o gordas, tienen tendencia, entonces tienen que cuidarse mucho en la alimentación, porque la gula es algo que desequilibra inclusive a Kapha. De hecho, Kapha se recomienda no comer si no tiene hambre. Primero tiene que conectarse con su metabolismo y saber cuándo comer, ¿sí? Porque también engorda con mucha facilidad, ya que también está relacionada con las glándulas tiroides. Entonces, estas van a estar en desarmonía si uno no controla la lengua y va a tender más al sobrepeso. Entonces, inclusive las personas en Kapha también sufren de diabetes, colesterol alto, hipertensión, ¿sí? Entonces, tienen que cuidarse mucho con la alimentación, ¿sí? No solamente no picotear, sino también tener menos horarios de lo habitual para en cuanto a comer. Por ejemplo, si son las 8 de la mañana y quiere comer, mejor tener un horario que sea más cerca de las 9 o 10 de la mañana, ¿sí? Un desayuno liviano. Al mediodía, si tiene hambre, come. A la noche, si no tiene hambre, que no coma mejor, porque tiene digestión lenta. Entonces, la digestión va a tardar mucho más que una digestión en modalidad Pitta. En modalidad Pitta uno come y va al baño. Es natural. Pero una persona en Kapha pueden pasar inclusive hasta 3 días, 4 días, 5 días, hasta un mes sin ir al baño. Entonces, se necesita mucho cuidar la alimentación, que comer. Por eso tiene que comer muchos alimentos que ayuden a acelerar el sistema digestivo. Estos alimentos van a estar recomendables en raya, ¿sí? Acelerar el fuego digestivo, o sea, en Pitta, alimentos en Pitta. Y ahí se necesita comer picantes, ¿sí? O alimentos que justamente caracterizan a este Pitta. Bueno, esto igual cada uno de ustedes sepamos que primero todos tenemos estas doyas. Se llama tridoya. Tridoyas prevalecen en cada uno de nosotros, pero siempre hay una más dominante que la otra si estamos en desequilibrio existencial. Entonces, cuando no tenemos ese equilibrio interno, van a estar desequilibradas las doyas. Entonces, va a haber una que quizás prevalece más que otras, pero sepamos que están las tres, ¿sí? En nuestra personalidad. Por ejemplo, puede haber una persona que le prevalece más el elemento aire, entonces va a ser más Vata. Después puede ser Vata, Pitta, Kapha, Vata, Kapha, Pitta, ¿sí? Y así se puede ver Pitta, Vata, Kapha, Pitta, Kapha, Vata, Pitta, 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 Vata, Kapha, 10% de los dos. Puede haber un Kapha, Kapha con mínimo porcentaje, y así puede haber, ¿no? Lo ideal es que estas tres doyas estén equilibradas. Y conozco con la palma de mi mano a 2 otras personas que tienen equilibrio estas doyas, de todas las que me he relacionado en mi vida, y que practican una alimentación ayurvédica. Entonces, pues, porque no todos le prestan atención realmente, no todos se conectan con la necesidad del cuerpo y no todos están queriendo mejorar su calidad de vida, ya sea desde lo básico como aprender a alimentarse hasta cómo ser más consciente o ser mejores personas. O sea, realmente, si no, este tablero, este panel de control estaría lleno. ¿No? Estaría como, habría muchos realmente que buscan una esencia así. Y aquellos que quizás no tienen acceso, pero uno puede ser como ahí un pequeño instrumento que puede convidar también este conocimiento a otras personitas y poder llevarlos a también que conozcan, que hay una búsqueda inclusiva.
Pero siempre invitando, ¿no? No hay que obligar a nadie a que quiera hacer algo que no esté en su momento. Entonces, es una invitación a que podamos poner en práctica. Pero bueno, simplemente es esto de aprender bueno, como les dije al principio de la clase, acá no vamos a salir sabiendo cuál es nuestra doya fundamentalmente, pero sí reconocer realmente cómo la medicina ayurvédica trabaja con todos estos elementos, ¿no? Es muy atractivo y que podamos acceder y saber cómo a través, inclusive, bueno, acá yo conozco algunas que también tienen médica ayurvédica, ¿no? Mariela ahí puede recomendarnos su médica ayurvédica, que practica alimentación ayurvédica y es muy sano porque a través no solamente de la alimentación, sino también inclusive de hierbas medicinales, uno puede llegar a mejorar. Hay mejorías en cuanto ya les digo, la salud física y la salud interna, o sea, es algo muy fundamental y de suma importancia para nuestra existencia. Bien, ahora voy a tocar otro punto muy importante. Ya son las 8:20, yo soy peligrosa, las charlas duran como mucho una horita, pero bueno, seguimos los últimos puntos. Es que saber de que cada uno de estos elementos, tierra, fuego, aire y éter, está relacionado con los 5 sentidos, gusto, olfato, vista, tacto, oída, y que al interactuar entre sí están relacionados con un objetivo, ¿sí? Que es justamente, por ejemplo, sabemos que la piel, el tacto está relacionado con la piel, ¿no? Y que al tocarlo, esto se relaciona con el elemento aire, por ejemplo. ¿No? Entonces, no vamos a ver cada uno porque pues hay que explicar cada uno y es una temática muy extensa, pero el hecho de saber esto, de saber que el tacto se relaciona con la piel y la piel se relaciona con el aire, a una persona vata, cuando vamos a tener ese contacto físico, como por ejemplo un abrazo o dar una palmadita, hay que hacerlo con mucha suavidad. ¿Por qué? Como está relacionado con el elemento aire, vata en sí, y la piel y el contacto con la piel, vata se relaciona con el aire, hay movimiento de emociones que se están generando en ese contacto. Entonces, a una personita en bata puede desequilibrarla y no está en su momento presente, no está en el presente. Sí, eso es la palabra. Puede desequilibrarla inclusive, puede generar como un impacto a nivel interno. Hay personas que no les gustan tener contacto, por ejemplo. Y es como, tienen rechazo, vaya a saber por qué. Entonces, saber estos pequeños detalles también nos llevan a comprender o empatizar con el mundo, el entorno en general. Por ejemplo, el olfato está relacionado ¿con qué elemento? ¿Lo saben? Con el elemento Tierra. muy bien. Y está relacionado con el sentido de acción, que es el ano. Entonces, bueno, vamos a poner acá de ejemplo los perritos. Los perritos cuando se reconocen, ¿cómo es? Olfateándose la zona del ano, ¿no es cierto? Entonces también uno se puede reconocer a través de la materia fecal. En la ayurveda se explica. Entonces, cuando un médico ayurvédico puede inclusive también estudiar la materia fecal para reconocer qué es lo que está pasando a nivel emocional sobre la persona. Es muy loco, ¿no? Es como, la ayurveda por eso es es una ciencia que realmente es muy fina y es muy compleja porque este elemento se relaciona con esto. Inclusive, por ejemplo, se explica que a nivel gustativo hay 5 razas. ¿Sí? 5 velocidades, 5 tipos de gustos, ¿sí? Que eso se relaciona con el plato que vamos a comer en la mesa.
como por ejemplo, tiene que haber picante, astringente, dulce, salado, ¿sí? Y creo que hay uno que me estoy olvidando, que en este momento no lo estoy recordando, pero esos 5 sabores tienen que estar. No sé si dije lo dulce también, pero es de suma importancia que estos 5 sabores estén en el plato en el momento de alimentarnos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo dulce no se refiere a un postre únicamente. Por ejemplo, en lo dulce podemos entrar el arroz. Es un hidrato de carbono. Por ende, es dulce. Aunque externamente lo condimentemos con sal y con masala, el arroz es dulce. Entonces, ya el hecho de tener este alimento en el plato va a hacer que estemos ingiriendo ya el sabor dulce dentro de nuestro sistema digestivo. ¿Mm? Después picante, bueno, podemos hacer algún picantito, ¿no? Que alguna masala picante, por ejemplo el chutney, es un tipo de aderezo que también es salado y dulce, porque se hace con azúcar, pero el picante que ahí va a estar más prevaleciendo el ingrediente es el jengibre. Es un tipo de picante que ese también acelera el fuego digestivo y a una persona con una constitución física en CAFA ayuda mucho a acelerar el fuego digestivo y ahí tener una mejoría en nuestra forma de ir al baño, por ejemplo, ya que se sufre mucho de que a veces hay días que ni siquiera uno puede ir al baño. Entonces, y eso está relacionado también con CAFA, que son muy apegados. El apego, ¿sí? Es algo que está ahí, bien, bien fuerte, enraizado en CAFA. Entonces CAFA va a necesitar de esto también, ¿no? Que va a ayudar, inclusive a nivel emocional, a trabajar el desapego. Miren qué loco. El desapego, si bien está muy arraigado en CAFA, ¿sí? Ya el hecho de incrementar el fuego es constantemente dinámica. Entonces lo que le ayuda a armonizar a CAFA es el fluir, ¿sí? Y ahí es cuando el fuego justamente permite esto, ¿no? La dinámica de fluir, de poder continuar, de seguir, de movimiento. El CAFA queda estancada o estancado, entonces necesita esa dinámica de fuego. Por eso se recomienda una alimentación más rayásica para CAFA, para el elemento tierra, que es más estancada, ¿no? Bueno, yo puedo seguir hablando un montón de temas porque la verdad que la Ayurveda es muy amplio, es muy atractivo, pero simplemente es una breve introducción. Y bueno, vamos a ir dejando por acá, porque tengo más puntos por tocar, pero ya se va a hacer muy tarde, ya se hizo tarde de hecho. No quiero entrar en este estado de supervivencia, de ego, de la culpabilidad. Así que bueno, lo dejamos por aquí con una responsabilidad para con todos ustedes y bueno, agradeciéndoles mucho de poder participar en estas charlas que son muy nutritivas. Al menos por lo personal también siento que me nutre porque siento que también refresca este conocimiento una y otra vez y me ayuda a tomar más peso a mi práctica. Así que bueno, no sé si tienen alguna preguntita, vamos a hacer una o dos preguntas en caso de que haya. ¿No? ¿Se entendió, no? Sí, Pregunta Mariela. no, pregunta no, Gauri, pero sí confirmar lo que estás diciendo vos con el tema de la medicina ayurveda que va de la mano de la médica clínica. O sea, hoy la medicina normal, la común, es la que se agarra para muchas cosas para poder ayudar a la gente con la medicina ayurveda. Y de hecho, bueno, yo soy Pita Bata. Pita, Pita Bata, pero soy una mezcla de explosivos. Y bueno, evidentemente, todas estas cosas que a mí me pasaban tenían que ver con esto, ¿no? Con empezarme a acomodar un poco mi viento, mi fuego y de hecho una de las recomendaciones que primero... ¿Eh?
El Sí, viento incrementa el fuego. sí. Y bueno, una de las recomendaciones que tuve fue, por eso empecé con ustedes y empecé toda esta carrera de estudio, investigación y instructorado y profesorado y seguir porque es un poco también lo que ayuda a nivelar un poco y entender a tu cuerpo. Así que bueno, la verdad que me gusta porque realmente pasé por esto, o sea, pasé por un montón de cosas, hasta problemas inmunológicos. Y de hecho era increíble que yo a partir del momento que empecé a mezclar yoga con la medicina, dejé de tener que ponerme globulinas. Así que es lento, por eso me reía, porque digo, tal cual lo decís vos, no es magia, es lento, es paciencia, y vas como, seguís siendo bata y seguís siendo pita y seguís volando por todos lados, pero no de la misma manera que lo hacías antes, lastimándote tanto el cuerpo. Así que divina, divina tu charla. Y además debes contar que vos sos la que nos diste para hacer la receta del porridge, de la leche dorada, de todas esas cosas que vos haces tan ricas, que son buenas. Sí, es una muy buena cocinera, muy buena cocinera. Así Oh, que nos debes el curso. Nos debes la cocina ayurveda que se te sale riquísima. Antes de fin de año. next, next. Este año me relajé un poco en la cocina, me relajé bastante. El hecho Porque de... salen ricas las cosas. Ah, a ver, Sí, espera. aparte